Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra charla de Ciencia y Cultura. Hoy tenemos la presencia del ingeniero químico Gilberto Álvarez Guzmán, quien es profesor investigador de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato y aparte encargado del Laboratorio de Química y Tecnología del Silicio del Departamento de Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Él nos dará su charla El impacto del cambio climático en el patrimonio cultural y natural. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues gustosos de poder impartir el día de hoy esta interesante charla. Pues bueno, vamos a comenzar. Como ya nos comentó mi estimado Manuel, la charla trata acerca del impacto del cambio climático en el patrimonio cultural y natural. La siguiente, por favor. Ok, bueno, el contenido de esta charla, pues vamos a tratar de crear un marco referencial acerca de este tema y posteriormente vamos a analizar algunos casos que se relacionan precisamente con la temática de la charla y al finalizar, pues algunos comentarios o reflexiones finales acerca de la misma. La siguiente. Bueno, como marco referencial vamos a tratar de explicar algunos conceptos que se enlazan y que nos van a dar la apertura precisamente al desarrollo de esta charla, como es los conceptos de patrimonio cultural y natural, cambio climático, algo del desarrollo sostenible y pues justamente la relación que tiene el cambio climático con el patrimonio cultural y natural y las afectaciones que esta tiene. La que sigue, por favor. Bueno, el patrimonio cultural básicamente pues es un conjunto de bienes culturales y naturales también y que son elementos tangibles e intangibles, los cuales pues lo vamos pasando de generación en generación y se van enriqueciendo y le vamos dando en algunas ocasiones esa cuestión del valor que permite precisamente que estas manifestaciones pues sean características de alguna región, de algún centro urbano o incluso de alguna nación y que obviamente con el paso del tiempo se va incrementando, se va acrecentando y le va dando forma precisamente a, eh, pues a la sociedad. La que sigue, por favor. Dentro del patrimonio, pues tenemos pues un sinfín de clasificaciones y en este sentido, la UNESCO, que es el organismo a nivel internacional que regula precisamente la cuestión de la cultura, nos menciona que el patrimonio se puede clasificar como eh, patrimonio cultural, patrimonio natural, cultural natural, patrimonio construido y el patrimonio intangible. Y técnicamente, pues hay esta coexistencia entre el patrimonio cultural y natural. Sabemos que el patrimonio cultural, pues es aquel que se da precisamente por la intervención del ser humano, el tratar de expresar precisamente esos sentimientos, esos valores que lo definen como un ente formador de sociedad y que a lo largo de la historia pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando y en cierto sentido pues ha ido modelando un sitio, una comuna, una nación y que le imprime esas características únicas y especiales que los hace denotar de los demás. Dentro de esta cuestión patrimonial, pues vamos a tener estos elementos que el hombre pues crea, como es la pintura, como son los muebles,
como son los bienes inmuebles, entre otras cosas más. Además, el ser humano pues tiene esta gracia de poder imitar lo que se encuentra a su alrededor y en este sentido hace o trata de hacer una conjunción entre lo que él crea y lo que se encuentra precisamente en el sitio. Y de tal manera que esta conjunción permite que las manifestaciones naturales, la creación de la propia naturaleza, como pueden ser eh, los paisajes, como pueden ser eh, eh, elementos geográficos como son cerros, como son montañas, como son ríos, como son planicies, pues formen parte precisamente de estas expresiones culturales. Y que además estas manifestaciones naturales pues también entran como un elemento eh, vamos a decirlo así, complementario y que precisamente hace que el nivel cultural o el elemento cultural pues sea incluso hasta más significativo en en este sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo podemos definir el patrimonio cultural? Bueno, ya dije una primera definición acerca de esta manifestación y en este sentido, el patrimonio lo podemos definir como a los monumentos, las obras arquitectónicas, escultura, pintura, todo aquello que el hombre crea y que obviamente pues va a tomar como un elemento indispensable los elementos naturales que lo rodean. Lo toma como modelo a seguir y obviamente plasma como su manifestación y obviamente pues trata de recrearla o incluso pues trata de en cierto modo perfeccionarla y adaptarla a su realidad. Y en este sentido, pues el ser humano le da un valor y obviamente ese valor se va incrementando debido al paso del tiempo o incluso también se incrementa si este elemento creado por el hombre pues aporta algo a la sociedad o en su momento pues aporta algo incluso a la historia, tanto del sitio o, ¿por qué no?, a la historia universal. Y en este sentido, pues va creando las características que definen precisamente a una sociedad. Ejemplos de patrimonio cultural, pues tenemos muchísimo, ¿no? Y México, no se diga, tiene manifestaciones de diversas temporalidades, desde la propia prehistoria, podemos analizar estas manifestaciones en las cavernas, podemos visualizar cómo ha ido evolucionando la presencia del ser humano en nuestro territorio y que posteriormente pasa a un sistema más focalizado en ciertas regiones y que además, pues, estas sociedades pues escogen ciertos sitios debido a que tenían ciertas características interesantes, ya que les podían proveer pues la alimentación, entre otras cosas más, y se fueron erigiendo ciudades, se fueron eh, creando algunas manifestaciones como son la comida, la música, la danza, entre otras cosas más, y que como podemos observar, pues incrementa o en dado caso, pues hace propicio que sea característico del sitio, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto al patrimonio natural, podemos definir precisamente
como aquellos elementos constituidos por formaciones biológicas y físicas, y que estas formaciones biológicas y físicas tienen consigo elementos vivos, ¿sí? Elementos que en su momento son característicos y definen el sitio, definen el lugar y que pues le dan ese plus precisamente al sitio en donde se encuentra. Y en esta parte, pues obviamente estos elementos se vuelven sumamente interesantes y de él podemos aprender pues diversas cuestiones desde la perspectiva científica, podemos encontrar elementos muy propios, ejemplos, pues en México tenemos muchos, quizá uno que ahorita resumbado, eh, que ha estado muy presente, por ejemplo, el famoso ajolote, ¿no? Una especie endémica que solamente podemos encontrar en la cuenca del Valle de México, por ejemplo, ¿no? Y que es un elemento, es un patrimonio natural que, bueno, ahorita se ha estado luchando por preservarlo debido a la importancia que tiene este pequeño animalito y el papel que desempeña precisamente en el sitio donde se encuentra. Sí, sería un ejemplo significativo del patrimonio natural. O si nos remitimos a Guanajuato, a nuestro Guanajuato, pues bueno, una ciudad minera que se erige precisamente en una cañada y que le confiere características únicas en su tipo, ¿sí? Es una ciudad que está entre cerros, es una ciudad que posee una calle subterránea, por ejemplo, y que es producto precisamente de esta adaptación del ser humano a su entorno. Y al adaptarse al entorno, pues obviamente le confiere características únicas. Entonces, el patrimonio cultural y el patrimonio natural no van a estar peleados. Vamos a tener precisamente esta combinación simbiótica y que lo que hace es precisamente darle una mayor plusvalía a la creación humana. Y pues obviamente esto pues lo hace interesante desde diversas perspectivas, desde diversos puntos de vista, ya sea científicos, sociológicos, biológicos, geográficos, etcétera, etcétera. Y podemos tratar de comprender este fenómeno. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De nuestro patrimonio que tenemos en México, en donde precisamente esta cuestión de cómo el ser humano va evolucionando a partir de estas manifestaciones culturales, pues trae consigo que nosotros podamos tener una diversidad de alimentos, podamos tener estos paisajes naturales que se combinan con la propia creación del hombre, tener especies únicas en su tipo y que aportan precisamente a los ecosistemas y que se vuelven sumamente interesantes y que, bueno, el ser humano en este sentido, pues lo combina y pues obviamente se obtienen cosas únicas, ¿sí? Nadie se imagina, yo creo que se llegó a imaginar que, por ejemplo, en la región maya, estas grandes metrópolis en medio de la selva, que en su momento pues fueron grandes urbes y que además fueron cuna de diversas civilizaciones, ¿no? Y que dejaron precisamente marcado su paso y que en ese sentido, pues trataron de definir una región. La que sigue, por favor. Ahora bien, en este sentido,
Una problemática que ha aumentado drásticamente en los últimos 20, 25 años es el fenómeno que se le conoce como cambio climático. Y el cambio climático, en términos técnicos, es un cambio en el clima y que muchos científicos eh, han llegado a la conclusión que esta alteración al clima es efecto por la actividad humana y que esta actividad humana, debido precisamente a, a diversos factores, como es la cuestión del consumismo, como es la cuestión de crear nuevas tecnologías sin pensar precisamente sobre el impacto que va a llegar a tener sobre el ecosistema, eh, el tratar pues de tratar de consumir la mayor cantidad posible de elementos naturales, el tratar de modificar precisamente estos paisajes naturales ha propiciado que la variación del clima se altere, ¿sí? Se altere de manera sustancial, creando en sí, pues, ciertas problemáticas en el clima, netamente hablando. Y esto, pues, ha sido estudiado, como les mencioné, desde hace más de 30 años, quizá uno de los estudios más interesantes y que, bueno, le da a México su primer premio Nobel en el área de ciencias, pues fue lo que estudia o lo que estudió en su momento el doctor Mario Molina con la cuestión de cómo los compuestos organoclorados pues tienen afectación, por ejemplo, en la capa de ozono. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver precisamente este gráfico interesante, ¿no? Cómo la temperatura a lo largo de casi más de 100 años se ha ido alterando, precisamente por estas alteraciones al clima debido a la actividad humana. La que sigue, por favor. En este sentido, el cambio climático afecta justamente la temperatura del planeta. El planeta tiene una temperatura promedio, pero con estas alteraciones del clima, la temperatura media anual del planeta, pues ha ido aumentando 1 o 2 grados. Y nosotros sabemos que el planeta vamos a verlo como un elemento vivo. Entonces, si nosotros movemos en este sentido la temperatura, ya sea 1 grado, 2 grados, vamos a observar que estas alteraciones hacen propicio que el clima pues se distorsione. Y en este sentido, al aumentar la temperatura, pues vamos impactando en diversos puntos. El primero, pues, es justamente el derretimiento de los casquetes polares en el polo norte. Esto trae consigo, pues, un aumento súbito en los niveles del mar, por ejemplo, y que se debe precisamente a los efectos contaminantes. El problema de la contaminación atmosférica hace que se altere precisamente la composición de la atmósfera. Y obviamente se altera en el sentido de los elementos que ya están presentes, aumenta la concentración de algunos que técnicamente estaban en baja concentración, por ejemplo el CO2 aumenta de manera súbita y pues esta concentración, al aumentar, algunos organismos, como por ejemplo las plantas, que si bien es cierto, se alimentan de este producto, pues llega un momento como todo, ¿no? Se satura y no tienen esta capacidad porque obviamente no van a depender solamente del CO2, sino también necesitan otros elementos como es la lluvia, como es la aireación, como
es la radiación solar, entre otros, que técnicamente con la contaminación y con el cambio o la modificación de la atmósfera, pues se van alterando, ¿no? Estos parámetros y entonces nosotros vamos a observar precisamente comportamientos anómalos en el clima. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, tenemos el ejemplo más reciente, Monterrey, ¿sí? En este caso, pues es una sequía prolongada, no llueve, o no llueve justamente en la temporalidad que debería de llover, si llueve, llueve poquito o no llueve nada. Y en este sentido, pues se prolongan precisamente estas temporalidades de sequía y eh, pues también la alta densidad de población, la alta industrialización de la zona, la explotación precisamente de las reservas acuíferas, pues va propiciando que el problema se agrave más. Y entonces, pues estas alteraciones en el clima, como son las famosas sequías, pues no hace factible que se llegue a tener, por ejemplo, en este caso, agua, ¿no? O nosotros lo hemos vivido hace unos 4 o 5 años. Guanajuato pasó también por una seca, antes de pandemia incluso. Guanajuato estuvo un tiempo que no llovió, ¿no? Y si nosotros hacemos memoria, hubo un tiempo en que nos cortaban el agua y porque no había, o sea, no llovía, y esto es precisamente producto de las alteraciones en la atmósfera terrestre debido al cambio climático y debido a factores como es la polución atmosférica. Y estos cambios, pues obviamente empiezan a impactar, en primera, obviamente en el entorno, en el ecosistema, pero va más allá, también va a impactar en lo que el hombre crea. La que sigue, por favor. Y bueno, en este sentido, una forma en la cual nosotros podemos relacionar el impacto que tiene el cambio climático con la cuestión cultural, con la cuestión cultural natural, es justamente en la cuestión del desarrollo sostenible o sustentable. Y esta forma de cómo el ser humano puede volver en cierto sentido a darle ese valor a nuestro medio y nos permita precisamente crecer como sociedad, seguir avanzando, ver precisamente el impacto que tiene este avance sobre nuestro entorno y sobre todo lo que nosotros creamos, hace un enlace, ¿sí? Hace un enlace. Y este enlace tiene que ver precisamente con esto que se le conoce como el triángulo del desarrollo sustentable, que toma en consideración al medio ambiente, toma en consideración a la sociedad y toma en consideración a lo económico, porque justamente lo que quiere es que el ser humano se siga desarrollando, pues sin afectar estos tres elementos que definen precisamente pues una sociedad. La que sigue, por favor. Y en este sentido, el desarrollo sustentable eh, pues plantea que el ser humano pues siga pudiendo satisfacer sus necesidades sin afectar su propio presente, sin afectar a las futuras generaciones de una manera equitativa, ¿no? De una manera en la cual va a tomar como consideración los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos ambientales y dentro de esto, pues una forma en la cual nosotros podemos llegar o podemos llevar a cabo este procedimiento es a través de la cultura. Si nosotros recordamos,
en este sentido, el patrimonio cultural es un elemento que define precisamente a una sociedad, que le da valores, que crea conciencia en cierto sentido dentro de este ente social. Y entonces la cultura se vuelve precisamente este puente para poder llegar, para poder alcanzar a este desarrollo equitativo, este desarrollo equilibrado, ¿no? Tratar de no alterar estos elementos. Y en este sentido, el cambio climático es un problema precisamente que ataca el desarrollo sustentable, ¿sí? Y en este caso, lo que quiere hacer el desarrollo sustentable es tratar de mitigar esos efectos, ¿sí? Y aquí, pues precisamente la cultura va a ser pues un elemento que va a tomar una gran relevancia y que pues obviamente es un elemento que también se ve afectado por el cambio climático, ¿sí? Aquí es toda una cadena interesante entre cultura, desarrollo sustentable, sociedad, medio ambiente, economía, y en este caso la cultura va a jugar un papel fundamental. La que sigue, por favor. Y bueno, cómo establecemos esta relación? La que sigue. En este sentido, eh, la cuestión del desarrollo sustentable y patrimonio nos menciona que la sostenibilidad entendida como la consecución de la armonía entre el medio ambiente y el ser humano para garantizar un desarrollo y un bienestar implica que la cultura sea asumida como la base de todos los procesos humanos. Es decir, le da la relevancia a la cultura. Y a partir de ahí nosotros empezamos a construir, ¿sí? Empezamos a darle ese valor. Entonces, si el ser humano empieza a apreciar su cultura, si el ser humano le da esa relevancia y tiene en mente de que todo lo que haga va a tener una consecuencia, entonces se puede hacer a partir precisamente de los principios culturales. La cultura como este eje modelador de pensamiento que nos va a permitir seguir avanzando, pero avanzando de manera consciente. Y en este sentido, lo que nosotros queremos tratar de hacer, o lo que queremos que quede como un elemento clave en esta charla, es precisamente cómo una problemática como es el cambio climático, que es una problemática global, ha afectado precisamente esta cuestión cultural, ¿sí? Y aquí el cambio climático ha propiciado que ciertos elementos culturales naturales se vean afectados y se van borrando y se van perdiendo. Y entonces, si los elementos culturales y si los elementos naturales se borran y no queda evidencia o no se le toma o no se le da ese valor, ¿sí? Pues no vamos a poder establecer este puente, ¿sí? En donde la cultura va a ser el medio por el cual nosotros, en este sentido, podemos llegar a alcanzar este equilibrio que se desea tanto, ¿sí? Poder seguir avanzando como sociedad, ¿sí? Y poder establecer las reglas para que nuestro entorno se siga cuidando, ¿sí? Nosotros nos sigamos desarrollando y obviamente pues lleguemos a una plenitud y que las futuras generaciones no lideren, no tengan esa problemática, ¿sí? Tratar de construir precisamente esto a partir de la cultura. Pero si una problemática global no la atendemos y esta problemática le está afectando al patrimonio cultural, al patrimonio natural, pues es momento precisamente de hacer algo. La que sigue, por favor. Y bueno,
En este sentido, la cultura, pues es un elemento global, ¿sí? Es un elemento que nos va a proveer precisamente las herramientas necesarias para poder abatir y para poder cambiar precisamente nuestro modo de pensamiento. Si nosotros hacemos un poco de memoria, muchas de nuestras culturas prehispánicas, pues tenían en mente, tenían en consideración precisamente la cuestión del cuidado del entorno, del cuidado del medio ambiente. Eh, y en este sentido, pues trataban precisamente de poder compaginar su evolución a partir de tener en consideración los elementos que a su alrededor había, ¿sí? Eh, hay escritos precisamente en la llegada de los españoles, en donde se menciona que de lo maravillado que estaban justamente por esta planeación de las ciudades o metrópolis prehispánicas, ¿no? Se admiraban que no habían encontrado ciudades tan planificadas, incluso las comparaban con las urbes de ese momento, como era Venecia, como era Toledo, por ejemplo, ¿sí? Que ya eran ciudades, pues ya veteranas, vamos a decirlo así, y que en ese sentido, pues nuestros antepasados, pues tenían esta concepción, ¿no? De cómo ir creciendo, cómo ir enriqueciéndose como sociedad, cómo ir creando, pero considerando precisamente que el entorno se vea lo menos afectado posible, ¿sí? La que sigue, por favor. Y en este sentido, pues nosotros como científicos, como docentes, pues tenemos que precisamente tratar de impartir, tratar de, de generar esas herramientas en la cual pues nuestros alumnos, ¿sí? Pues revaloricen primeramente su cultura, tomen estos valores que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, que se han ido modificando por por una mala interpretación o por tratar de imitar otras manifestaciones culturales y que en ese sentido a veces se pierden algunos elementos que son eh, que en su momento fueron importantes y nosotros estamos ahora sí que en un momento, en el lugar en la cual pues podemos ir fomentando justamente estos valores, tratar de darle esa importancia a nuestras manifestaciones culturales y sobre todo tratar de ir creando esa conciencia de que todo lo que nosotros podamos crear va a tener una afectación a nuestro entorno. Y creo que con eso, pues, se puede precisamente, este, pues, llevar a cabo esta este puente que tanto se desea. La que sigue, por favor. Ahora bien, como les comentaba, un problema global como es el cambio climático, ¿sí? Pues, está afectando precisamente que este proceso no se dé. Y en este sentido, tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural, pues se ha visto afectado y se sigue viendo afectado. Investigaciones recientes de la UNESCO muestra evidencia clara de los estragos del cambio climático en diversas regiones y paisajes naturales. Lo anterior fue demostrado mediante análisis de imágenes de satélite. Si ustedes van al navegador, por ejemplo, Google, y ahí textean precisamente el impacto del cambio climático sobre el patrimonio natural, ahí
imágenes, hay estudios en donde precisamente a través de tomas satelitales ven cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares, el derretimiento de los glaciares, cómo algunas zonas selváticas se han ido, pasaron de ser selvas a ser literal casi desiertos, y todo esto precisamente por efectos del cambio climático y obviamente también por la injerencia del ser humano, ¿no? Eh, la que sigue, por favor. Y bueno, ejemplos, pues tenemos muchos y quizá los más sonados precisamente, pues es la afectación a los glaciares, ¿no? Que se encuentran en las cadenas montañosas. En este sentido, hay estudios acerca de el derretimiento de los glaciares en los parques nacionales de Nepal e India, por ejemplo. En el continente americano, pues tenemos el caso del Parque Nacional de Huascarán en Perú. En nuestro país, eh, hace como 2 años, si mi memoria no me falla, este, por ahí salió una noticia de la desaparición de los glaciares del Ixtlaxíhuatl, ¿sí? Que son precisamente estas formaciones naturales en estas cadenas montañosas que en cierta medida pues proveen en este sentido el vital líquido precisamente a las poblaciones que allí se encuentran y que crean precisamente ecosistemas muy particulares y en donde se desarrollan precisamente especies, tanto vegetales como animales, que son de especial interés debido a la adaptabilidad que han tenido precisamente el sitio y que eso pues lo hace sumamente interesante, ¿no? En, en este caso que les menciono de los glaciares del Iztaccíhuatl, hay una especie de conejo de campo, el famoso teporingo, que bueno, se ha visto amenazado precisamente por la desaparición de estos elementos. Y esto, pues, es producto precisamente del cambio climático. Aumenta la temperatura y obviamente al aumentar la temperatura, pues estos glaciares, pues se van derritiendo lentamente, se van derritiendo y si la temperatura en este sentido no baja, pues obviamente o no se equilibra a como debería de estar, pues desaparecen, ¿no? Y aquí lo podemos analizar justamente en este gráfico, ¿no? Cómo este glaciar en 1912, pues literal estaba, eh, pues entero, ¿no? Y ya 2002, pues solamente quedan pequeñas huellas, ¿no? Y esto pues es impactante, ¿no? De cómo el aumento de 1 o 2 grados en la temperatura media anual de la Tierra, pues tiene estos impactos, ¿sí? Que hace factible que estos elementos pues se pierdan. La que sigue, por favor. Y bueno, eh, en este sentido, el aumento precisamente de la temperatura, pues no solamente afecta las cuestiones de los glaciares, sino también afecta pues todo lo que tiene que ver con la temperatura del mar, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que tenemos ciertas regiones en donde se desarrollan estos sistemas de coral, ¿sí? Las famosas barreras de coral, que tienen precisamente una función específica, una función vital en el desarrollo de la vida de los mares, ¿sí? En ella, pues vamos a decirlo así, los corales son los bosques de los mares, en ella se desarrollan y viven y coexisten especies animales, especies vegetales, microorganismos que hacen posible la regulación de la salinidad, del pH y que juegan un papel importante en la cuestión de las mareas, en la cuestión de las corrientes y en la migración justamente de las especies. Y bueno, el aumento de la temperatura
hace factible que estos elementos, como son los corales, se vean afectados y pasan a través de un proceso que se le conoce como el blanqueo, que básicamente lo que hace el blanqueo es propiciar la muerte justamente de estos elementos. Y entonces, al no, eh, pues al verse afectado, pues no solamente se ven afectados los corales, sino también se van a ver afectados las especies que coexisten en estos sitios. Y obviamente las variables que del agua marina, pues también se van a ver afectadas. ¿Y cómo podemos visualizarlo? Bueno, el caso más típico es en la zona de la Riviera Maya, ¿no? ¿Cuántas personas no han ido a Cancún porque se les hace muy bonito? Las aguas cristalinas, la arena blanca, el mar en sus diversas tonalidades de azul, llegan y sopas encuentran estas famosas algas que andan por ahí, y que se vuelven una problemática, ¿no? Tanto visual, pues se van acumulando y mucha gente pues hace hasta campañas para ir a quitarlas y que precisamente son producto de estas alteraciones a estos ecosistemas, debido al cambio climático, debido a la contaminación, que sufren los mares, las famosas descargas residuales que van directo hacia el mar debido a que pues en ellas se han creado una mega diversidad de zonas que no se preocupan precisamente, zonas hoteleras que no se preocupan precisamente por sus desechos. Y en este sentido, la combinación de estos elementos contaminantes con la cuestión del cambio climático hace factible que estos ecosistemas, que estas áreas naturales, que estas barreras que son significativas para el ser humano, ¿sí? Pues se alteren. La que sigue, por favor. Y bueno, obviamente la cuestión climática, ¿no? Los cambios en la atmósfera, los cambios en los temporales de seca, los cambios en los temporales de lluvia, los cambios en los temporales de monzones y de huracanes, pues se ha visto alterado básicamente en los últimos 15, 20 años, ¿sí? Sequías que se extienden ya sea unos 6 meses, un año, o incluso, pues ya tiempecito como puede ser una propia década, ¿sí? Y que la tenemos muy latente. Entonces, al alterarse estos factores climáticos, ¿sí? Hace propicio que no llueva, ¿sí? Y, por ejemplo, ahorita en Europa hay una temporada de sequía que se ha ido prolongando y esto ha traído consigo, por ejemplo, que salgan ciertos elementos a relucir, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba justamente leyendo el periódico y salió una nota interesantísima en donde mencionaban que debido a la sequía que se ha prolongado en Europa Central, pues es, de los ríos, de las zonas costeras, pues han salido precisamente restos de navíos, de tanques que participaron precisamente en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí, se hace interesante, pero bueno, salen precisamente porque pues en este sentido estos mantos pues han estado secando, no ha llovido y pues salen a la luz, ¿no? Se hace interesante y sabemos que están presentes pero bueno, ahorita pues son más evidentes, ¿no? O si nos remitimos años hacia atrás, ¿no? Hace 1 o 2 años, cuando estábamos en plena pandemia, las inundaciones, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Lluvia excesiva, como en un día normal, pues tú estás en San Marcos echándote un cafecito y de repente el agua sube, 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 sube. Bueno, de por sí Venecia está construida
justamente en esta ciénega, pues el agua incrementa y empieza a hacer las afectaciones, ¿no? A estas zonas históricas, ¿no? Y pues ahí ves a los turistas, literal, con su, pues metido los pies bajo el agua, los templos hasta el tope de agua, y que pues son elementos que en cierto sentido pues se ven afectados justamente por estas alteraciones al clima, ¿no? Y bueno, y en nuestro país, pues ejemplos sobran, ¿no? Lo que ocurre comúnmente en el sur de nuestro país, a lo mejor tengan en la memoria esta imagen de la cabeza olmeca, bardeada de costales de arena, en una de las N mil inundaciones que ha sufrido, por ejemplo, Tabasco, ¿no? O ahorita, lo que últimamente está ocurriendo en el norte de nuestro país, ¿no? Estas sequías inmensas que en cierto momento pues está afectando no solamente a la cuestión natural, sino también está afectando al propio ser humano. La que sigue, por favor. La siguiente. Y bueno, los efectos contaminantes también juegan un papel predominante, ¿no? Lo que decíamos, estas alteraciones en la atmósfera pues crea precisamente que las lluvias en su composición también se alteren. Y en este sentido, pues vamos a tener o vamos a generar ciclos de lluvia ácida, por ejemplo. Y aquí pues podemos ver justamente el efecto que tiene, ¿no? Cómo la lluvia ácida hace factible que algunos monumentos se vean afectados, alterando precisamente la superficie de estos elementos pétreos que se van desgastando con respecto al tiempo. Sí, aquí por ejemplo vemos esta imagen de esta escultura, si no mal recuerdo, en una iglesia de Alemania. En 1908 se pueden observar los detalles de la escultura, se pueden ver precisamente pues la morfología de la persona que ahí está representada, y en 1969 pues literal no tengo nada, solamente tengo una silueta y no sé qué sea. Y bueno, en este sentido, la reducción de las precipitaciones, el aumento de la temperatura de la superficie, eh, el aumento del nivel del mar, las alteraciones a la atmósfera, pues hace posible que pues estos elementos se vayan afectando. La que sigue, por favor. En nuestro país, México, a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, puede presumir que es uno de los países que tiene pues un sinfín de lugares patrimoniales, tanto naturales como culturales. ¿Sí? Tenemos una vastedad de patrimonio tanto natural como cultural y también biocultural. La que sigue, por favor. Y en este sentido, en 2011, la Secretaría de Turismo emite precisamente este dictamen de cómo el patrimonio mexicano ha sido afectado por el cambio climático. Esto fue en 2011 y se me hace muy interesante porque mencionan precisamente que el incremento en la temperatura de las próximas décadas ha propiciado que se incremente de 1 a 2 grados centígrados la temperatura de la superficie del mar. Y esto trae consigo afectaciones precisamente en la zona del Caribe, que ya lo estamos viendo, ¿no? Con el famoso sargazo y con el famoso blanqueo que tienen los corales. Las afectaciones en el Golfo de México, precisamente, los huracanes se intensifican más, los temporales de lluvia
pues aumentan de manera significativa y a cada rato pues se están inundando, a cada rato vemos cómo las ciudades son arrasadas precisamente por la inmensidad de las lluvias, ¿no? Y en la zona del Pacífico, pues obviamente la temperatura del mar, pues ha sido factible que pues muchas especies que comúnmente llegaban ahí ya no lleguen y tengan que trasladarse más hacia el sur, y eso también implica precisamente cambios en los comportamientos de estas especies, ¿no? Como es el caso de la migración de las ballenas. El aumento de las olas de calor y de las tormentas intensas, las temperaturas marinas hacen que, perdón, ¿me la regresas, por favor? Así. Ah, hacen propicio que los días eh, que, bueno, que las estaciones precisamente también se vean alteradas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, a veces pues se tiene, ¿no? Que en invierno pues se espera que haya frío, pues a veces ni frío hace, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, pues las zonas turísticas, por ejemplo, este informe era precisamente para la cuestión turística, pues se ha ido afectando, ¿no? En la cual, pues bueno, observamos cómo el mar literal empieza a arrasar con estos entornos hoteleros que se construyen justamente a la orilla del mar debido a este aumento súbito en los niveles, y el oleaje también se ve modificado y eso trae consigo pues estas afectaciones. La que sigue, por favor. En este sentido, pues muchas especies, tanto animales como vegetales, también han visto afectadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esta cámara, este, que generalmente colocan en bosques o selvas y vemos que cuando las sequías se prolongan es necesario poner abrevaderos precisamente para que las especies que allí habitan pues tengan una forma de hidratarse, porque se da el caso que pues las sequías se prolongan, por ejemplo, y pues no hay, los animales empiezan a buscar agua y pues tienden precisamente a irse a las comunidades cercanas. O, por ejemplo, la desaparición de especies endémicas, como es el caso del maíz, ¿no? Como ciertas especies se han ido perdiendo, ¿no? Y eso pues trae consecuencias justamente en, pues en la percepción, en la concepción que esto implica, por ejemplo, en una sociedad que depende netamente de este grano, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? Esta famosa imagen de la cabeza olmeca que es afectada precisamente por estas anegaciones atípicas que si bien se dan en su momento, últimamente han sido descomunales, ¿no? Y que no solamente es aumentar el nivel de los ríos y que se vaya precisamente toda la ciudad abajo del agua, sino que también trae alteraciones en donde pues grandes masas de población pues son desplazadas precisamente por los efectos destructivos que tienen precisamente estos problemas de inundación. Y pues bueno, el ejemplo más claro, ¿no? La polución, la contaminación en la Ciudad de México, cómo afecta precisamente el patrimonio construido, ¿no? Los inmuebles, cómo se van alterando y cómo en esto hace propicio la pérdida precisamente de estas manifestaciones culturales. La que sigue, por favor. Y bueno, como podemos observar, en esta charla, el cambio climático, una problemática global que está propiciando justamente la pérdida de estas manifestaciones culturales
de estas manifestaciones naturales. En este sentido, esta pérdida hace factible que lo que nosotros queremos llegar precisamente con la cuestión del desarrollo sustentable o sostenible, crear este puente en poder revalorizar lo que estamos haciendo, el poder tratar de crear una nueva conciencia de cómo lo que yo haga va a tener una afectación y cómo puedo tratar de propiciar, de generar, seguir generando nuevas cosas, pero sin afectar o, en su dado caso, tratar de reconocer que sí afecto y tratar de modificar en el proceso, ¿sí? Eh, en este sentido, esta problemática está siendo propicia a que estos elementos que en algún momento yo pudiera retomar para que sean los puntos claves que me ayuden a tratar de establecer este equilibrio, pues no se puede, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, nosotros desde las aulas, y lo hablo desde la perspectiva como docente, estamos en un momento clave en la cual nosotros podemos hacer la conciencia en nuestros alumnos, podemos crear precisamente esta conexión, tratar de que el alumno pueda eh, revalorizar lo que tiene a su alrededor, que el alumno reconozca que el ser humano, que nosotros somos este eje transformador y que si nosotros no tomamos conciencia a partir de ahorita, probablemente las generaciones futuras pues no conozcan nada de esto y lo tomen justamente como algo que nunca existió. De mi parte sería todo. Les agradezco por su atención. Gilberto, pues ahora sí que qué triste y preocupante toda la información que nos acabas de brindar, sí, por la devastación, ¿no? del patrimonio cultural, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que estamos en un punto clave para realizar algo, ¿no? Así es, sí, estamos en un momento, ahora sí que importante y que bueno, ahorita afortunadamente, podemos sacar provecho, ¿no? De todo lo que ya tenemos a la mano. Quizá antes no se podía hacer tanta, tanto ruido, pero creo que los últimos movimientos sociales, los últimos cambios que se han dado, creo que podemos partir justamente de ahí. La educación y la cuestión cultural, pues creo que son las herramientas indispensables precisamente para tratar de promover este cambio. Entonces, creo que aquí eh, es un punto álgido en tratar de que en un momento dado podamos dar ese brinco y tratar de establecer ese equilibrio. Sí, nos mandan dos preguntas. La primera nos dice, ¿se puede decir que la propia humanidad es la devastadora del patrimonio cultural? En sí, sí, pues sí, así es, y ejemplos hay muchos, ¿no? Eh, Quizá el ejemplo que ahorita que se me viene a la mente serían los talibanes, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes recuerdan en la guerra de Irak, bueno, Afganistán, cuando este amigo Osama Bin Laden, ¿no? Que lo estaban capturando. Si ustedes recuerdan, elementos de la cultura persa, por ejemplo, manifestaciones de la cultura egipcia, que fueron las primeras civilizaciones, por una ideología, en este caso político-religiosa, muchos de estos patrimonios se fueron perdiendo, ¿sí? Y entonces ese es un ejemplo claro de cómo el ser humano es creador y a la vez es destructor de su memoria histórica y de su memoria cultural. El ser humano puede crear, pero también el ser humano tiene esa capacidad de poder destruir
y dar por hecho que eso nunca existió. Sí, qué mal. Bueno, la segunda nos dice, hoy en día, ¿qué puede ser considerado patrimonio cultural? Pues en este caso, pues es básicamente toda la manifestación creada por el hombre. Puede ser lo construido, puede ser esta cuestión intangible como son las fiestas, las tradiciones, la comida, incluso también se considera como elemento cultural. Sí, por ejemplo, un ejemplo hipotético, ¿no? Solamente en México se sabe que es la cochinita pibil y sabemos que es un plato típico del sureste mexicano, específicamente Yucatán. Y en otra parte del mundo no lo vamos a encontrar. ¿Sí? Podrán imitarlo, pero obviamente no será lo mismo eh, que ahora sí que en el sitio. Y eso precisamente lo define. Entonces, estos son ejemplos de qué pueden ser elementos culturales, qué pueden ser patrimonio. Toda aquella manifestación creada por el hombre, ¿sí? Y que también puede tomar inspiración propiamente de la naturaleza. Eso podríamos definirlo como elementos patrimoniales, ¿sí? Arquitectura, escultura, pintura, música, tradiciones, comidas, etcétera. Todo eso se le puede considerar como patrimonio cultural. Es algo muy vasto y extenso. Muy bien, Gilberto. Pues, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues agradecerte por esta invitación y pues ahora sí que gustosos por poder compartir un poco y hacer estas reflexiones. Y pues gracias por este espacio que pues nos dan, ¿no? Y poder compartir con ustedes lo mucho o poco y pues la forma en que se van enriqueciendo precisamente estos conocimientos. Sí, pues a ti te agradecemos, ¿no? Que nos hayas expuesto tu investigación y esperemos que estés aquí con otra interesante charla como siempre. Y a la gente que estuvo con nosotros, pues les agradecemos. Muchas gracias, Gilberto. No, a ustedes, gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.